Mi nombre es Antonio Hernández, tengo 81 años y vivo en la Ciudad de México, en una colonia antigua, donde las casas todavía tienen rejas de hierro forjado y banquetas levantadas por las raíces de los árboles. La semana pasada, mi hijo Marco me llamó y me dijo con esa voz cuidadosa que usan los hijos cuando creen que están siendo delicados. Papá, tenemos que hablar sobre cómo estás viviendo. Yo ya sabía lo que significaba. Esa conversación llevaba meses rondando entre silencios incómodos. Un lugar más seguro, alguien que te ayude, una casa de retiro, palabras suaves para decir lo mismo, que ya no confiaban en que pudiera arreglármelas solo. Desde que mi esposa, Elena, partió hace 3 años, me quedé solo por primera vez en 48 años de matrimonio. 48 años compartiendo el café de la mañana, discusiones pequeñas, domingos en el tianguis de la colonia y caminatas por Paseo de la Reforma, y de repente, silencio. Al principio me las arreglé bien. Cocinaba arroz y frijoles como siempre, lavaba mi ropa, pagaba mis cuentas, la casa estaba en calma, pero me decía a mí mismo que era una tranquilidad merecida. Después, las cosas cambiaron. Despacio, sin hacer ruido. Me faltaba el aire al subir las escaleras, las manos me temblaban al abrir frascos. Entraba a un cuarto y olvidaba para qué había ido. Una mañana me resbalé al salir de la regadera. Alcancé a sostenerme de la pared a tiempo. No me caí. Pero esa noche, acostado en la oscuridad, pensé, ¿y si la próxima vez no logro agarrarme? ¿Y si nadie me encuentra por días? Fue cuando le llamé a Marco y le pedí quedarme en su casa por un tiempo. Aceptó al momento. Mi nuera, Julia, fue muy amable. Mis nietos, Carlos y Sofía, parecían felices de tener al abuelo cerca. La primera semana fue buena. Cenas en familia, risas, sentir que yo todavía era parte de algo, pero la realidad no tarda en mostrarse. Ellos trabajan, los niños tienen escuela, fútbol, clases de inglés. Para la segunda semana volví a estar solo la mayor parte del día, pero ahora en casa de alguien más. Los comentarios empezaron a calar como piedritas en el zapato. Papá, ¿le puedes bajar a la tele? El sábado vamos a salir todo el día. ¿Vas a estar bien? No eran crueles, solo estaban viviendo su vida. Y yo, sin querer, ocupaba un espacio. Una noche escuché a Marco hablando con su hermana por teléfono. Ya sé que es lo correcto, pero estoy agotado. No puedo ni salir tranquilo. No debía haber escuchado eso. Pero lo hice. Y entendí algo que poca gente dice en voz alta. Vivir con la familia no siempre disminuye la soledad. A veces la amplifica, porque estás rodeado de gente y aún así te sientes invisible. Después de 3 meses, regresé a mi casa en Coyoacán. Marco se preocupó, pero insistí. Necesitaba mi propio espacio. Necesitaba dejar de sentirme como una carga. El alivio duró poco. Las escaleras se sentían más pesadas. Cocinar me cansaba. Se me caían las cosas. Una tarde, intentando cambiar un foco, las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme. Me quedé mirando aquel foco apagado, preguntándome si así empezaba el fin de la autonomía. Busqué ayuda a domicilio por unas horas a la semana. La primera cuidadora fue eficiente, buena persona. Pero era extraño que alguien reorganizara mi cocina, que moviera mis cosas. Y luego vinieron las cuentas. Casi 15,000 pesos al mes por un servicio de medio tiempo. Mi pensión solo cubría una parte. El resto salía de mis ahorros. Y no eran solo los números. A mí me gusta lavar los trastes justo después de comer. Ella prefería dejarlos para más tarde. Yo doblo las toallas de una manera. Ella tenía su propio método. Era mi casa, pero ya no era del todo mía. Luego tuvo una emergencia familiar. Vino otra persona, después otra. Cada vez tenía que explicar dónde iba cada cosa, cómo me gustaban, qué necesitaba. Me cansé. Cancelé el servicio. Entonces Marco encontró una casa de retiro por el sur de la ciudad, en Tlalpan. Limpia, buenas reseñas, equipo médico presente. Solo prueba un mes, papá. Acepté porque estaba cansado de decidir solo. El cuarto era correcto, pequeño, impecable, pero no era un hogar. El horario era rígido. Desayuno a las 7:30, comida a las 12, cena a las 5. Jamás en mi vida he cenado a las 5 de la tarde.
Me gusta leer hasta tarde, pero a las 9 apagaban las luces del pasillo. Si veían luz por debajo de la puerta, tocaban. Don Antonio, es hora de descansar. Hora de descansar. Después de 81 años tomando mis propias decisiones, alguien me decía cuándo dormir. Una noche quise salir a tomar el aire fresco. Me detuvieron. El horario de salida terminó a las 7 de la noche. Es política de seguridad. Seguridad. Esa palabra se convirtió en una jaula. No estaba tan enfermo. Caminaba, pensaba con claridad, pero vivía como si ya hubiera perdido todo el control. A las 3 semanas le llamé a Marco. Hijo, esto no es vivir. Volví a casa. El sol parecía más brillante, pero los desafíos seguían ahí. Y entonces sucedió algo inesperado. Caminando hacia la tiendita de la esquina, me crucé con mi vecina, Patricia, madre soltera, siempre apurada. Hablaba por teléfono, angustiada. No puedo salir más temprano otra vez. Mi jefe ya me llamó la atención. Colgó y suspiró como quien está a punto de romperse. Sin pensarlo mucho, le dije, si algún día necesita que alguien recoja a su hija de la escuela, yo paso por ahí todos los días. Me miró sorprendida. No quisiera molestarlo, don Antonio. No es ninguna molestia, para eso estamos. Así fue como todo empezó. Al día siguiente recogí a Beatriz, de 7 años. Habló todo el camino a casa. Patricia empezó a dejarme comida algunas noches. Me ayudó a pagar las cuentas por internet. Programó la entrega del súper para las cosas pesadas. Un vecino me arregló la llave del agua que goteaba. Cambiaron aquel foco que yo no pude. Beatriz empezó a pegar dibujos en mi refrigerador. Me llamaba abuelo Antonio, aunque yo no fuera su abuelo. Una noche, Patricia me dijo, usted nos cambió la vida, yo me estaba ahogando. Sonreí. Y tú cambiaste la mía. Había olvidado lo que era sentirse útil. Eso era lo que me faltaba. No necesitaba que alguien hiciera todo por mí. Necesitaba seguir importando. No digo que esta sea la solución para todos. Quizá algunos necesiten más cuidados. Quizá vivir con la familia funcione para otros. Pero aprendí una cosa. No existen solo dos opciones: independencia total o dependencia absoluta. Existe un espacio en medio. Se puede aceptar ayuda sin perder el control. Se puede contribuir sin agotarse. Gasté miles en servicios y me sentía solo. Ahora no gasto casi nada y me siento más conectado que en años. El dinero compra asistencia, no compra el sentimiento de pertenencia. Tengo 81 años, vivo solo en la Ciudad de México, pero no estoy solo. Sigo siendo útil, sigo aquí, sigo siendo Antonio. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En los meses que siguieron, mi vida tomó un ritmo que no conocía desde hacía años. No era la rutina de antes, cuando Elena estaba aquí y todo tenía su lugar. Era diferente, más ligero, más vivo. Recoger a Beatriz de la escuela se convirtió en el momento que más esperaba del día. Siempre salía corriendo cuando me veía, con la mochila rebotando en su espalda y una sonrisa enorme. Abuelo Antonio, hoy la maestra habló de ti. ¿De mí? Preguntó quién me recogía y le dije que era mi abuelo prestado. Abuelo prestado. Me gustó eso. Patricia y yo creamos una especie de acuerdo silencioso. Ella no insistía en pagarme. Yo no insistía en rechazar la comida que me dejaba. A veces era un tupper con tinga de pollo, otras un pan de elote todavía tibio. Una vez dejó una nota pegada en la tapa. Gracias por existir, don Antonio. Guardé esa nota en el cajón de la cómoda, junto con las cartas antiguas que Elena me escribió cuando éramos novios. Pero mi vida no solo cambió con ellas. La colonia entera empezó a revelarse de una forma que nunca había notado. Don Ramiro, el dueño de la panadería, siempre me guardaba el bolillo calientito. Doña Celia, la del puesto de periódicos, me apartaba los crucigramas. Rodrigo, un muchacho que vive 3 casas más abajo, empezó a enseñarme a usar bien el celular. Don Antonio, no tiene que gritar en el WhatsApp, solo escriba normal. Yo ni sabía que estaba gritando. Las mayúsculas son para gritar en Internet. Aprendí y empecé a mandarles mensajes a mis nietos sin que pareciera que los estaba regañando.
Pero no todo era fácil. Hubo días en que desperté con un dolor de espalda tan fuerte que apenas podía salir de la cama. Hubo mañanas en que olvidé tomar la pastilla de la presión y solo me acordé cuando Patricia me preguntó si estaba bien, porque tenía la cara roja. Hubo tardes en que la soledad golpeó igual de fuerte, incluso con el refrigerador lleno de dibujos de Beatriz. Envejecer no deja de doler solo porque encontraste un propósito. La diferencia es que ahora el dolor no venía solo. Un día, Beatriz llegó de la escuela más callada de lo normal. Se sentó en el sofá, balanceando las piernitas, mirando al suelo. ¿Qué pasa, pequeña? Abuelo Antonio, la señorita de la escuela dijo que todos tienen que tener papá y mamá, pero yo solo tengo mamá. Se me encogió el corazón. ¿Sabes qué creo yo? Que la familia no es solo quien vive en la misma casa, es quien te cuida, quien está ahí, quien se queda. Me miró con esos ojos grandes, llenos de una mezcla de duda y esperanza. ¿Entonces tú eres mi familia? Claro que sí, si tú quieres. Saltó a mi regazo y me abrazó con tanta fuerza que casi me tira de la silla. Y ahí, sosteniendo a esa niña, que no era mi nieta de sangre, pero sí de corazón, entendí algo que nadie me enseñó en 81 años. Uno no envejece solo por falta de gente, uno envejece solo cuando deja de preocuparse por los demás. Pero la vida tiene una forma de ponernos a prueba justo cuando creemos que todo está bien. Fue un jueves. Acababa de recoger a Beatriz y volvíamos a casa cuando sentí un mareo muy fuerte. Todo se puso borroso. Las piernas me flaquearon. Me apoyé en un poste. Abuelo Antonio, ¿estás bien? Su voz se oía lejana. Intenté responder, pero las palabras no me salían bien. Ella soltó la mochila y corrió a la panadería gritando: Don Ramiro, el abuelo Antonio se siente mal. No recuerdo bien lo que pasó después. Sé que don Ramiro me ayudó a sentarme, que alguien le llamó a Patricia, que ella llegó corriendo, dejando todo en el trabajo, que me llevaron a urgencias. Los doctores dijeron que fue la presión, que había olvidado tomarme la pastilla otra vez, que a mi edad cualquier descuido podía ser peligroso. Me quedé internado 2 días en observación, y en esos 2 días mi cuarto se convirtió en un punto de reunión. Patricia iba todos los días después del trabajo llevando a Beatriz. Rodrigo apareció con su laptop para enseñarme a ver películas en internet. Doña Celia me mandó una canasta de frutas. Don Ramiro me trajo conchas. Hasta Marco, mi hijo, se sorprendió cuando llegó y vio a tanta gente. Papá, no sabía que conocías a tanta gente. Yo tampoco lo sabía, pero la verdad es que sí los conocía, solo había olvidado prestar atención. Cuando me dieron de alta, Patricia me hizo una propuesta. Don Antonio, sé que le gusta su independencia, pero podríamos hacer un grupito de WhatsApp, solo para avisar que todo está bien. Todos los días, en la mañana. Solo un hola. Si no lo manda, vamos a buscarlo. Pensé que me sentiría vigilado, pero no. Me sentí cuidado. Entré al grupo, se llamaba La Red de Apoyo de la Colonia. Estábamos yo, Patricia, Rodrigo, doña Celia, don Ramiro y como otros 5 vecinos. Todos los días, por la mañana, todos mandábamos un hola. A veces alguien pedía ayuda, a veces alguien ofrecía algo, a veces solo mandaban fotos de gatitos. Pero funcionaba, y fue así, en ese ir y venir de mensajes, comidas intercambiadas, favores pequeños y grandes, que me di cuenta de la verdad que nadie me contó cuando me hice viejo. No existe envejecer solo o acompañado, existe envejecer aislado o envejecer conectado. Yo lo había intentado todo: vivir con mi familia, contratar ayuda, irme a una casa de retiro. Todas esas opciones tenían algo en común: alguien cuidando de mí, alguien resolviendo por mí, alguien decidiendo por mí. Pero lo que yo necesitaba no era alguien que viviera mi vida por mí, era gente para vivirla conmigo. Hoy, 6 meses después de aquel susto, sigo viviendo solo. Sigo con mis mañas, mis horarios, mi casa como a mí me gusta. Pero no estoy aislado. Beatriz sigue pegando dibujos en mi refrigerador. Patricia todavía me deja comida.
Rodrigo me enseñó a pedir un Uber. Doña Celia me invita a jugar dominó los sábados por la tarde. Don Ramiro me contrata para llevar la contabilidad sencilla de la panadería, porque descubrió que trabajé 40 años con números. Yo contribuyo, yo importo, yo pertenezco. No soy una carga, no soy un problema que deba ser resuelto, soy parte de algo más grande. Marco todavía se preocupa, pero ahora lo entiende. Me llamó la semana pasada. Papá, estaba equivocado. No necesitabas un lugar más seguro, necesitabas un lugar que fuera más tuyo. Él lo entendió, y yo también. Tengo 81 años. Vivo solo en la Ciudad de México. Las escaleras todavía cansan, las manos todavía tiemblan, la memoria todavía falla, pero no tengo miedo. Porque aprendí que envejecer con dignidad no se trata de no necesitar a nadie, se trata de construir una red donde todos se necesitan entre todos, donde todos se cuidan entre todos, donde nadie es una carga y todos somos un puente. El dinero resuelve problemas, la conexión resuelve la soledad. Soy Antonio Hernández, tengo 81 años y finalmente entendí cómo se vive.